El asfalto nuevo engaña. Nace liso, oscuro, casi perfecto. Pero la carretera no permanece tal como estaba ese primer día. Con el tiempo surgen grietas, ondulaciones, remiendos y baches. Los camiones pasan todos los días. El calor dilata, el agua de la lluvia se infiltra, el peso se repite y esa superficie lisa se convierte poco a poco en un mosaico de desgaste. La carretera es reparada, liberada y el ciclo comienza de nuevo. Pero hay una pregunta que queda. Si el concreto puede durar más, soportar mejor cargas pesadas y requerir menos intervenciones importantes, ¿por qué el asfalto se volvió el material dominante en las carreteras pavimentadas de Brasil? La respuesta definitivamente no está en una sola causa. Quédate con nosotros los próximos minutos y entiende por qué Brasil construye más carreteras con asfalto que con concreto. Una carretera no se elige solo por la ingeniería, también se elige por el presupuesto, el plazo, la maquinaria disponible y la cultura de quien contrata la obra, y en este juego el asfalto suele arrancar con ventaja. La respuesta corta es que Brasil usa más asfalto porque suele ser más barato al principio, más rápido de aplicar, más fácil de mantener y está respaldado por una cadena productiva consolidada. Técnicamente todo el asfalto generalmente forma pavimento flexible. En este tipo de estructura, las capas sufren deformaciones y distribuyen las cargas entre el revestimiento, la base y la subbase. Por otro lado, el pavimento de concreto es rígido. La losa de concreto tiene alta rigidez y absorbe gran parte de las tensiones generadas por el tráfico. En la práctica, el asfalto es más sencillo para el gestor que necesita pavimentar rápido, liberar la vía y resolver el problema inmediato. Sin embargo, la situación cambia cuando dejamos de mirar solo la entrega y empezamos a calcular décadas de uso. Si el concreto puede durar más, ¿por qué Brasil consolidó justamente el asfalto como estándar? Para entender esa elección, es necesario mirar la historia vial brasileña. La pavimentación en el país ganó fuerza a partir de los años 1950 en un periodo de expansión de las carreteras, crecimiento de la industria automotriz y la necesidad de integrar regiones a través del transporte vial. En ese contexto, el asfalto se adaptaba mejor a las urgencias nacionales. Era una solución más rápida, más adaptable y con un costo inicial menor. En un país continental con muchas carreteras por construir y recursos limitados, eso pesó mucho. Con el tiempo, la elección se convirtió en cultura técnica. Organismos públicos, constructoras, proyectistas, proveedores, laboratorios, equipos y contratos empezaron a operar en torno al pavimento flexible. La propia formación de la ingeniería vial brasileña se desarrolló mucho apoyada en esa lógica: diseñar, construir y conservar pavimentos asfálticos, además de recapear y restaurar esas estructuras a lo largo del tiempo. Eso no significa que el concreto fuera desconocido o técnicamente inferior. Siempre ha tenido aplicaciones importantes en patios industriales, aeropuertos, áreas portuarias, corredores de tráfico pesado y tramos donde la deformación del asfalto es más crítica. Pero en las carreteras el asfalto se volvió la opción más habitual. También hay un factor político y presupuestal. El gestor público suele ser evaluado por la entrega visible de la obra, no por el costo acumulado en 4 décadas. Y el asfalto en ese sentido ayuda a entregar más kilómetros por menos desembolso inicial. Así que lo que parecía solo una elección de material, en la práctica se convirtió en una lógica nacional de construcción, mantenimiento y presupuesto. La comparación entre asfalto y concreto no debe tratarse como una simple disputa entre bueno y mal. Ambos materiales tienen ventajas reales, limitaciones importantes y aplicaciones más adecuadas. El error está en elegir automáticamente entre ellos sin considerar el tráfico, el suelo, el clima, el presupuesto, el mantenimiento y el ciclo de vida. El asfalto tiene una ventaja clara: el costo inicial suele ser menor, también es más rápido de ejecutar, más fácil de liberar al tráfico y más sencillo de reparar. Este es el escenario que explica por qué se usa tanto en vías urbanas y carreteras donde se necesitan obras rápidas. Otro punto fuerte es la cadena de suministro ya instalada. Brasil tiene tradición en plantas de asfalto, cuadrillas acostumbradas al trabajo, equipos disponibles y contratos de conservación enfocados en este tipo de pavimento. Sin embargo, el asfalto también tiene debilidades. Se ve afectado por el exceso de carga, el mal drenaje, la infiltración de agua, el calor intenso y el mantenimiento atrasado.
En corredores con muchos camiones pueden aparecer huellas de rueda, deformaciones, grietas y pérdida de confort. Cuando los defectos se acumulan, la solución deja de ser solo superficial y pasa a requerir refuerzo estructural o restauración. Un estudio académico reciente disponible en Archive sobre modelos de desempeño de pavimentos en Carolina del Sur ayuda a mostrar por qué la respuesta no cabe en una sola frase. Los investigadores analizaron 20 secciones de carreteras primarias e interestatales, creando 8 modelos de desempeño, 4 para pavimentos asfálticos y 4 para pavimentos de concreto con juntas, y evaluaron indicadores como irregularidad, calidad, defectos y condiciones de uso de la vía. El resultado mostró que el tráfico medio diario, la velocidad de flujo libre y la precipitación tuvieron efectos importantes en ambos sistemas. Pero la temperatura apareció como un factor significativo en indicadores de defecto y calidad solo en los pavimentos asfálticos. En otras palabras, el calor, la carga y el agua no afectan a todos los pavimentos de la misma manera. El concreto funciona con otra lógica, ya que al ser un pavimento rígido, distribuye mejor las cargas y tiende a deformarse menos bajo tráfico pesado. Esto lo hace interesante para corredores logísticos y tramos donde el asfalto presenta deformaciones recurrentes. La principal ventaja del concreto es su durabilidad. Cuando está bien diseñado y ejecutado, puede requerir menos intervenciones de gran magnitud a lo largo del tiempo. Tal escenario no significa ausencia de mantenimiento. El pavimento de concreto también necesita control de juntas, sellado, reparación de losas, evaluación estructural y correcciones localizadas. Pero la frecuencia de grandes restauraciones puede ser mucho menor en determinadas condiciones. La desventaja, por otro lado, está al principio. El concreto tiende a costar más al inicio, exige una ejecución más precisa, control tecnológico riguroso y mayor disciplina en la obra. Reparaciones mal hechas pueden generar incomodidad, ruidos o fallas en las juntas. En este punto entra en juego una alternativa importante, el CCR o concreto compactado con rodillo. Utiliza cemento, agregados y agua, pero con baja humedad, formando una mezcla casi seca, parecida a tierra húmeda o grava ligeramente humedecida. A diferencia del concreto convencional, el CCR no se vierte con la misma fluidez, no depende de moldes tradicionales y se compacta con rodillos, en un proceso similar a las operaciones de nivelación de terreno. Esto acerca el CCR a la realidad operativa de las carreteras aquí en Brasil. Puede ser extendido por equipos similares a los que se usan en el pavimento asfáltico y compactado por maquinaria pesada. Cuando se ejecuta bien, ofrece una alta rigidez, buena distribución de cargas y menor tendencia a deformaciones permanentes. Realmente el balance es claro. El asfalto gana en costo inicial, en velocidad y en mantenimiento sencillo. El concreto gana fuerza cuando el cálculo considera tráfico pesado, durabilidad, menor deformación y costo a lo largo de décadas. Por lo tanto, la mejor elección no depende solo del material, sino de la pregunta correcta: ¿cuánto cuesta construir, mantener, interrumpir y reconstruir esa carretera durante toda su vida útil? La carretera no envejece en el calendario, envejece en el eje del camión, en el agua que se filtra, en el calor que deforma la superficie y en el mantenimiento que debe hacerse de nuevo antes de lo que debería. Por eso, comparar asfalto y concreto exige números, no suposiciones. Un análisis realizado por investigadores del MIT con datos de la Administración Federal de Ferrocarriles evaluó 5.643 secciones de carreteras en Estados Unidos. La conclusión estimó que superficies más rígidas podrían ahorrar hasta 273 millones de barriles de petróleo por año, evitar 46,5 millones de toneladas métricas de CO2 y reducir cerca de 15,6 mil millones de dólares en costos de combustible. Otro estudio realizado con 20 secciones de carreteras de Carolina del Sur creó 8 modelos de desempeño, 4 para pavimentos asfálticos y 4 para pavimentos de concreto con juntas. La investigación mostró que el tráfico, la velocidad y la precipitación afectan a ambos sistemas, pero la temperatura apareció como un factor significativo en los indicadores de defecto y calidad solo en el asfalto. Los estudios y las referencias técnicas suelen trabajar con vida de diseño, no con duración garantizada. En términos generales, los pavimentos flexibles, como los asfálticos, suelen ser diseñados para algo entre 20 y 30 años. Por otro lado, los pavimentos rígidos, como los de concreto, aparecen en referencias internacionales
con una vida de diseño típica entre 30 y 40 años. El caso internacional ayuda a explicar esa diferencia. En Minas Tirith, en el estado de Michigan, el director de obras públicas afirmó que las calles de concreto podrían durar 3 veces más que las de asfalto, aunque costaran aproximadamente el doble de ejecutar. Estos ejemplos no significan que una carretera brasileña tendría exactamente el mismo desempeño que una vía estadounidense. Sirven para mostrar la lógica del cálculo. Cuando el mantenimiento se acumula durante décadas, el menor costo inicial no siempre representa el menor costo final. En el asfalto, ese cálculo tiende a involucrar recapados, refuerzos y correcciones recurrentes. En el concreto tiende a concentrarse en juntas, losas y reparaciones localizadas. La pregunta no es solo si el menor costo inicial sigue siendo barato después de 30 años, sino cuál sería la técnica de concreto adecuada para el escenario brasileño. Brasil no cambia a gran escala porque la decisión no es solo técnica, es económica, política y operativa. Pero tal vez Brasil necesite empezar a hacerse una pregunta incómoda. ¿Por qué seguimos tratando el asfalto como la respuesta estándar para casi todas las carreteras, incluso en un país de clima tropical, cálido, húmedo y con tráfico pesado? En muchas regiones de Brasil, el pavimento asfáltico enfrenta una combinación difícil: calor intenso, lluvias fuertes, variaciones de temperatura y camiones cargados pasando todos los días. Con el tiempo, este conjunto acelera las deformaciones, crea roderas, abre grietas y, finalmente, transforma la carretera en una secuencia de baches. Y cuando eso sucede, el problema deja de ser solo de la carretera. Pasa a afectar el bolsillo y la vida del conductor. Una carretera deformada obliga al conductor a reducir la velocidad, desviarse, frenar bruscamente y enfrentar constantes retenciones. En algunos tramos, el viaje que debería ser sencillo se convierte en una espera interminable. Es aquí donde el concreto, especialmente el CCR concreto compactado con rodillo, entra como una alternativa estratégica para Brasil. A diferencia del concreto convencional, el CCR tiene una consistencia más seca y puede aplicarse con equipos similares a los que se usan en obras de pavimentación asfáltica, como motoniveladoras, vibroacavadoras y rodillos compactadores. Esto permite una ejecución más rápida, con alta resistencia estructural y gran capacidad de soportar cargas pesadas. En la práctica, el CCR puede funcionar como una base extremadamente resistente para pavimentos rígidos, reduciendo deformaciones y aumentando la durabilidad de la estructura. Esta tecnología puede tener más sentido que insistir en soluciones que requieren mantenimiento frecuente. El punto no es decir que el asfalto debe desaparecer. Tiene su lugar, su función y sus ventajas. Pero Brasil necesita dejar de elegir el pavimento solo por el costo inicial de la obra. Una carretera barata de construir puede volverse demasiado cara cuando empieza a requerir bacheo, repavimentación, cierres, accidentes, congestionamientos y pérdidas diarias para quienes dependen de ella. Al final, una carretera no debe evaluarse solo por el precio del kilómetro construido, sino por el costo que le impone al país a lo largo de su vida útil. Y quizás sea precisamente por eso que el pavimento de concreto, especialmente con el CCR, merece más atención. Porque en un Brasil cálido, de transporte pesado y dependiente de las carreteras, la carretera del futuro puede no ser solo otra capa de asfalto, sino una estructura pensada para resistir al tiempo, al clima y al peso real de la economía brasileña. Gracias por haber visto este video hasta aquí. Sabiendo que Brasil tiene sus precariedades en cuanto a la construcción de carreteras, ¿no sería más interesante que las carreteras fueran de concreto en lugar de asfalto? Principalmente con la tecnología CCR. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Sí o no? Y si es así, ¿cuál crees que debería ser la carretera que hoy debería construirse con concreto? Deja aquí tu opinión en los comentarios. Estaré feliz de leerlos todos. Yo me despido por ahora. Un fuerte abrazo y hasta el próximo video.